Siempre habrá objetivos o metas que alcanzar. Lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación. Donde le damos voz a tu interior. Bienvenidos a Maestría de Ser. Somos Alma y Edgar y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz de Sanación. Muchas veces hemos hablado del destino y yo creo que es un tema que al final de cuentas no puede ser tan determinado o determinante en algún aspecto. Porque el destino básicamente es un concepto que nos ha funcionado para muchos aspectos. Muchas veces cuando hablamos del destino es principalmente a lo mejor cuando nos dirigimos a un lugar, cuando planeamos unas vacaciones, cuando estamos enfocados en trasladarnos de un sitio a otro. Entonces vamos de un punto inicial hacia un lugar de destino. También existe ese concepto de destino cuando elegimos una función o determinamos la función para un objeto, para una cosa o para una tarea que está destinada a esta botella para envasar tal o cual líquido. Pero al final de cuentas, el concepto de destino está más pegado a algo mucho mayor a lo que nuestra propia mente pudiera creer. Entonces pensamos que el destino realmente está construido, que está definido por una fuerza mayor a nosotros, sea en alguna creencia, algún tipo de fe, o sea ese enfoque en donde va más allá de nuestro entendimiento o nuestra inteligencia y no podemos determinar realmente si tenemos un destino fijo, si existe o no, o si realmente el mismo destino pudiera ser un regalo. Yo creo que es la intención, porque volveríamos al mismo punto. ¿Quién va a definir si hay un destino establecido o tú eres el que generas tu propio destino? Entonces aquí es donde se aplica precisamente ese libre albedrío de poder decidir, elegir que uno quiere sentir y pensarlo. Entonces, independientemente de todas esas definiciones que hemos platicado y comentado, que de a fin de cuentas todos llegan a una meta, a un punto, a un es que decir un destino, pero bueno, estamos hablando del destino, pero a un punto, a un camino. Entonces yo creo que es en la decisión, en el cómo uno quiere llegar o definir. Desde mi punto de vista, creo que uno se va generando su propio destino. Y lo que hemos hablado muchas veces en cuanto a las vibraciones, pues con lo que tú quieres conectarte, de acuerdo a tus pensamientos y sentimientos, pues con eso es con lo que en el camino tú te irás conectando. O sea, yo creo que en ese el libre albedrío de decidir cómo uno quiere vivirlo, cómo quiere experimentar la vida, entendiendo que somos seres creadores, podemos hacerlo sutil, suave. Y el hacerlo sutil y suave no significa que no tengas un aprendizaje, una experiencia, una emoción, pero puede ser de la manera más armoniosa. Solo es cuestión de elegir y de practicar. Y que realmente en esas elecciones tan personales, digamos que va más allá de todo lo que muchas veces pudiéramos haber anticipado desde que empezamos a planear algún punto de vista o algún recorrido en nuestro camino, ya sea formal, material o en la parte emocional. Cuando hablamos de destino, hasta dentro, digamos, la definición etimológica queda un poco abierta, porque en realidad destino como palabra proviene en promedio de estar en pie ante lo que desciende. ¿Cómo podemos conectar esto? Mantenernos en pie siempre va a ser mantenernos firmes, conscientes, observadores, con fuerza, con esa voluntad. Y ante aquello que desciende, pues podríamos comprenderlo como aquello que nos inspira, aquello con lo que nos conectamos, aquello que nos va a guiar desde el interior, independientemente de que lo creamos como una fuerza mayor, divina, etcétera, etcétera, pero desde el interior, para que podamos ejercer justamente también nuestra capacidad de decidir. Y eso no quiere decir que estemos controlados desde dentro, simplemente quiere decir, y que inclusive muchas corrientes filosóficas pueden argumentarlo,
Quiere decir que al final de cuentas, cuando tú piensas en esa fuerza mayor, divina, total, que algo ha determinado para ti, que algo está predestinado para ti, querría decir que esa misma fuerza está limitada a todo lo que ha construido y definido, que es determinado o que es limitante. Cuando estamos diciendo que esas fuerzas divinas, profundas, universales en las que creemos, pues están expandiéndose constantemente. A lo que vamos es que la misma creación se está expandiendo y es algo que no podemos definir o limitar. Es algo que se construye con cada instante. Por eso mismo, digamos que los parámetros de cualquier tipo de destino siempre estarían quedándose cortos ante la misma expansión del alma, del espíritu o de la simple decisión que puede estar cambiando momento a momento. Bueno, a lo mejor la pregunta es, aunque ya lo hemos comentado, cómo generarte ese propio destino, es enfocarte con la mente, con los pensamientos, con los sentimientos. Es como cuando pones la aplicación y marcas el destino a un lugar, pues confías en que vas a llegar a ese lugar, ¿no? O sea, ya das por hecho que las señales o la guía estás llegando seguro, o sea, no estás dudando que no, si vas a un restaurante no vas a llegar a un teatro. Entonces ya sabes y confías al destino, ¿no? Al lugar al cual vas a llegar. Y yo creo que a lo mejor eso es lo que nos falta, que cuando buscamos tener un objetivo, una meta, un propósito, pues es confiar que vamos a llegar. Y que entonces pues ese mapa, esa guía donde te van señalizando el camino, pues obviamente sí es parte en tu interior, de tu intuición, de tus pensamientos, de esa guía divina, que a lo mejor ahí es donde dudamos. Pero a lo mejor es empezar poco a poco en reforzar esa idea de que das por hecho que vas a llegar a ese lugar, llamémosle sano y salvo, ¿no? Que siempre llegas a ese lugar seguro, que siempre vas a tener una opción, que siempre, llamémoslo en esa analogía, en ese ejemplo con el auto, ¿no? Que siempre vas a tener un auto, un transporte disponible, que van a ser los recursos para llegar a lo que buscas. Yo creo que ese es el primer punto de rescatar y de validar, que des por hecho que vas a llegar a ese destino sano y salvo, seguro, ¿no? Contento, a tiempo, ¿no? Que yo creo que eso es donde también se cuestiona el tiempo, cómo, cuándo, dónde. Entonces, siempre es afirmar como primer paso, reitero, que seguro vas a llegar a ese destino, sana, a salvo y a tiempo. Y como al final de cuentas estamos acostumbrados a tratar de aterrizar un principio y un fin en cada uno de nuestros trayectos, ya sea en distancias, ya sea en metas, ya sea en objetivos de vida, nos pasamos el tiempo diseñando los pasos para llegar, cuando en realidad, si nos percatamos y somos conscientes de ello, dentro de ese mismo trayecto, pues por decirlo, tomando el ejemplo como dice Alma, vas en el coche y sin embargo también puedes darte la oportunidad más o menos de percibir, de disfrutar el paisaje, el rumbo, y que son factores que no podemos determinar, son factores complementarios que nos brindan también posibilidades para inclusive hasta cambiar de trayecto. Lo mismo sucede cuando estamos hablando de objetivos de vida o de un planteamiento, un proyecto. Podemos tener ciertas definiciones, ciertas directivas o direcciones hacia dónde queremos llegar, y sin embargo nos damos cuenta que cuando vamos avanzando hay otros elementos o factores que se pueden unir y que van alimentando precisamente esa destinación, ese camino que puede ser tan largo o tan corto sin la necesidad de comprenderlo como un final, sino como una progresión. Al final de cuentas entendemos que inclusive el concepto de destino es una secuencia de eventos que se van reuniendo para definirnos dónde iniciamos y dónde posiblemente terminamos. Y al final darnos cuenta que si exigimos un final de todo este camino, pues en realidad no vamos a estar disfrutando del proceso de crecimiento o del trayecto
que estamos planeando o marcando. Y de ese mismo modo estaríamos limitándonos solamente a disfrutar lo único que está marcado por los pasos o por el método que hemos elegido, cuando en realidad a lo mejor al ser un poquito más expansivos, una visión más grande, nos daríamos la oportunidad de que el mismo destino es algo transitorio, es algo que se va transformando dentro de la misma ruta que vas andando, que vas caminando. Así es. Pues hemos llegado al final de este podcast. Te agradecemos que nos hayas acompañado. Nuevamente te dejamos nuestra invitación para que visites nuestra página maestriadelser.com y visites todos los cursos activos que tenemos para ti. Te agradecemos, ya sabes, puedes bajar este podcast para que te acompañemos donde quiera que vayas, que lo compartas también con quien tú sientas que le puede ser de utilidad, y te agradecemos también el que te suscribas a todas nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Maestría del Ser, Edgar y Alma. Te estamos esperando ahí con ansias, ya sabes, suscribirte, activar las notificaciones para que sepas también cuando estamos transmitiendo en vivo o subiendo un nuevo video. Te agradecemos tu compañía, te enviamos un gran abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda, Lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar, luz de sanación donde le damos voz a tu interior.